Clara se levantó como todos los días a las 6 de la mañana. Vivía con su abuela en una casa pequeña de lámina y concreto, a 2 cuadras del taller donde trabajaba. Se amarró el cabello, se puso su overol manchado y se preparó un café negro sin azúcar. No había tiempo para más. «Te dejé el medicamento al lado de la estufa, abue», dijo antes de salir. «Regreso en la tarde, ¿va?» Doña Eloísa, de 78 años, le respondió con una sonrisa leve y un movimiento lento de cabeza. Clara ya sabía lo que significaba. «Gracias, mijita». Al llegar al taller, saludó al viejo don Manuel, su jefe. Llevaba años ahí, arreglando carros de medio uso para revenderlos. Clara era la única mujer entre 3 mecánicos, pero la más rápida para detectar un problema solo con escuchar el motor. «Hoy te toca revisar el Jetta azul», dijo don Manuel, sin levantar la mirada del papel. «Y el Versa tiene cita a las 10». Clara se metió entre fierros y grasa, como todos los días. No había margen para distracciones. Cada peso ganado se iba en medicinas y renta. A unas cuadras de ahí, en la zona financiera de Tijuana, Alejandro Ruiz desayunaba solo en una cafetería elegante. Llevaba días oculto, sin chofer, sin guardaespaldas. Solo. Usaba ropa común, sin marcas. Después del golpe que le dio su hermano Esteban, necesitaba desaparecer. Esteban había logrado quitarle temporalmente el control de la empresa familiar, Ruiz Motors, usando documentos manipulados. Alejandro, cansado de abogados y traiciones, se refugió en una ciudad donde nadie lo reconocía. Por lo menos, eso pensaba. Su celular vibró. Era otro mensaje de su asistente. «Tu hermano está a punto de vender la planta del norte. ¿Vas a seguir escondido?» Lo ignoró. No sabía qué hacer todavía. Tenía rabia, pero también una sensación de vacío que no podía explicar. Mientras Clara afinaba un motor, un auto negro se detuvo frente al taller. El conductor bajó. Era Alejandro. El carro no encendía desde hacía rato, y él había decidido detenerse ahí al azar. «¿Está abierto?», preguntó asomándose. Clara salió, secándose las manos en un trapo. «Sí. ¿Qué pasó?» «Mi carro dejó de andar. Escuché un clic. Luego se apagó todo». «Pásale. A ver qué tiene», dijo ella, abriendo el cofre sin más preguntas. Alejandro la miró con cierta sorpresa. No estaba acostumbrado a que alguien lo tratara sin filtros. «¿Tú trabajas aquí? ¿O me vine a ensuciar por gusto?», respondió ella sin mirarlo. Él soltó una risa breve. Clara revisó conexiones, cables, terminales. A los 5 minutos dijo: «Prende otra vez». El motor rugió. Alejandro parpadeó. «¿Eso era todo?» «Un cable suelto, le pasa a muchos, ya quedó». «¿Cuánto te debo?» «Nada. Solo estabas en el lugar correcto con la persona correcta», respondió, volviendo al interior del taller. Alejandro se quedó parado un momento, viendo cómo ella volvía a su rutina. Nadie lo reconoció, nadie le pidió selfies, nadie le preguntó por escándalos. Solo lo trataron como uno más. Algo dentro de él se removió. Por primera vez en meses, sintió algo parecido a calma. «¿Cómo te llamas?», preguntó. «Clara». «Gracias, Clara». Ella asintió sin sonreír. Alejandro se subió a su coche y arrancó. Mientras se alejaba, algo en su cabeza ya le decía que volvería. No por el carro, por ella. Alejandro regresó al taller 2 días después. Esta vez no traía el coche averiado. Llegó caminando con una gorra baja y lentes oscuros. Se quedó un momento frente a la entrada, observando a Clara mientras acomodaba unas llantas en el rincón del fondo. Ella no lo había notado aún. «¿Otra vez tú?», dijo ella al levantar la vista. «¿Qué? ¿Se volvió a morir el carro?» «No. Esta vez vine por gusto», respondió él, quitándose los lentes. «Quiero aprender un poco de esto. Motores, herramientas, lo básico». Clara entrecerró los ojos. «¿Estás aburrido o qué?» «Digamos que necesito ocupar la cabeza, y tú pareces saber lo que haces». «Pues claro, pero no soy maestra», dijo ella tomando una caja de herramientas. «Aquí se viene a trabajar, no a mirar». «Entonces dime qué tengo que hacer». Clara se encogió de hombros y le arrojó un par de guantes. «Empieza lavando ese filtro con gasolina y no se te ocurra prender un cigarro». Alejandro sonrió. Le gustaba su manera de hablar.
Clara no lo trataba con cuidado ni con distancia. Lo veía como a cualquier otro, y eso, en su mundo, era raro. Pasaron la mañana en el taller. Alejandro limpió filtros, sostuvo linternas, organizó cables. Clara le explicaba lo justo, sin adornos. Él escuchaba con atención, sorprendido de lo mucho que ignoraba sobre cosas tan comunes. A la hora del almuerzo, Clara se sentó en la sombra con un sándwich envuelto en papel aluminio. Alejandro se acercó con una soda y una bolsa de papas. ¿No vas a comer? Ya comí, mintió él. Clara le lanzó una mirada rápida. Claro, seguro desayunaste caviar. Más bien un café frío y una factura pendiente, respondió él, encogiéndose de hombros. ¿A qué te dedicabas antes de venir aquí? Negocios, familiares, ya sabes, lo típico. No sé, dijo ella, mordiéndole al pan. En mi familia nadie tiene negocio, apenas si sobrevivimos. Alejandro bajó la mirada. No quería seguir mintiendo, pero tampoco podía decirle la verdad. No todavía. ¿Y tú? ¿Por qué mecánica? Porque alguien tenía que pagar las medicinas de mi abuela, respondió sin dudar. Y porque nadie más me dio trabajo. Hubo un silencio breve. Tu familia. Mis papás se regresaron a Michoacán cuando yo tenía 18. No querían saber nada de esta ciudad. Yo me quedé por mi abuela. Ella me crió. No iba a dejarla sola. Eso es valiente. Eso es lo mínimo. Alejandro la miró con atención. Clara no se victimizaba. Decía las cosas como eran, sin drama, y eso le gustaba. ¿Y tú? ¿A quién dejaste atrás? A todos. A nadie. Depende de cómo lo mires. Eso suena a problema caro. Alejandro soltó una carcajada. Sí, lo fue. Cuando terminó el almuerzo, Clara se levantó y le entregó una escoba. Si vas a seguir viniendo, que sea con algo en las manos. Sí, jefa, dijo él, sin protestar. Shion. Así pasaron las semanas. Alejandro iba casi todos los días. Ayudaba, preguntaba. A veces solo escuchaba. Don Manuel al principio desconfiaba, pero al ver que el tipo trabajaba sin quejarse, lo dejó en paz. Una tarde, mientras limpiaban una carcasa de motor, Clara notó que Alejandro tenía las manos llenas de cortes pequeños. No estás acostumbrado a esto, ¿verdad? No. Lo más pesado que he levantado últimamente es una demanda. ¿Qué hiciste? Confiar en la persona equivocada. Ella asintió sin pedir más. Esa noche, Alejandro caminó solo hasta su departamento. Era pequeño, amueblado apenas. No necesitaba más. Se sirvió un vaso de agua y prendió la televisión. En las noticias, Esteban Ruiz, actual CEO de Ruiz Motors, anuncia venta parcial de Planta Norte a inversionistas extranjeros. Alejandro apretó la mandíbula. Sabía que esa planta era la más importante. Fue el primer proyecto que construyó con su padre. No podía dejar que la vendieran así. Marcó al único abogado en quien aún confiaba. Tenemos que movernos ya. Del otro lado de la línea el abogado suspiró. ¿Estás listo para volver? Alejandro miró sus manos sucias de grasa. Todavía no, pero estoy cerca. El calor apretaba desde temprano y el taller olía a metal caliente. Clara llegó con ojeras. Había pasado la noche entera acompañando a su abuela en urgencias. Un susto más. La presión se le bajó y no había dinero para el estudio completo. Apenas entró, vio a Alejandro organizando unas bujías en la mesa de trabajo. ¿Desde cuándo llegas antes que yo?, preguntó dejando las llaves sobre el escritorio. Desde hoy. Tenía la cabeza revuelta. Bienvenido al club. Ella se lavó las manos y se puso los guantes. Hoy tenemos que dejar listo el sedán gris. Es para entregar, dijo como si nada hubiera pasado. Trabajaron en silencio por unos minutos. Alejandro quería preguntar si todo estaba bien, pero intuía que Clara no era de hablar cuando no tenía ganas. Aún así, no aguantó más. ¿Tu abuela está bien? Ella lo miró, sorprendida de que lo notara. Sí, más o menos, pero ya sabes cómo es esto. Cada día cuenta. Alejandro asintió. No insistió. En otro lado de la ciudad, en una oficina con aire acondicionado y sillones de cuero, Esteban Ruiz daba una conferencia de prensa. Sonreía con su traje caro y su voz bien ensayada. La expansión de Ruiz Motors al mercado extranjero
Es una decisión estratégica. Nuestra visión es moderna, global, decía frente a las cámaras. Y sí, confirmamos la venta parcial de la planta del norte. Los flashes se disparaban. ¿Y su hermano Alejandro? ¿Sigue fuera del país? Esteban sonrió aún más. Mi hermano decidió tomarse un descanso. La empresa sigue avanzando sin él. Alejandro vio el video desde su celular, escondido detrás de la camioneta que estaban arreglando. ¿Qué miras?, preguntó Clara secándose el sudor con el brazo. Una estupidez, respondió guardando el teléfono. Esa noche, Alejandro escribió a su abogado. Consigue los documentos de la planta. Necesito pruebas de que fue una venta ilegal. Esteban no tenía poder para firmar eso solo. Algo no cuadra. Días después, Alejandro y Clara trabajaban juntos en un coche viejo que no arrancaba desde hacía meses. Habían logrado hacerlo funcionar de nuevo, y Alejandro celebró con un grito y las manos en alto. ¡Lo logramos! Clara soltó una risa genuina, la primera en mucho tiempo. Cálmate, campeón. Solo encendió. Aún no pasa la prueba de humo. Déjame disfrutar el momento. Ella lo miró con una sonrisa torcida. En ese instante Alejandro se acercó un poco más de la cuenta. No la tocó, pero ella lo sintió. La respiración, la tensión. ¿Qué estás haciendo?, preguntó bajando la mirada. Nada, solo estoy aquí. Pues mantente ahí entonces, respondió, dándole la vuelta al coche. Pero no era un rechazo, era una pausa. Clara tenía la cabeza llena de preocupaciones. No podía dejarse ir, no todavía. A la mañana siguiente Alejandro no llegó al taller. Clara lo notó al instante. No dijo nada, pero se quedó revisando su celular más veces de lo normal. Ningún mensaje. Al mediodía, un camión se detuvo frente al taller. Del lado del conductor bajó un hombre con lentes oscuros, de traje. ¿Aquí trabaja una tal Clara Valdés? Clara salió, desconfiada. ¿Quién pregunta? El hombre le tendió un sobre amarillo. Esto es para usted. Sin decir más, se subió al camión y se fue. Clara abrió el sobre. Dentro había una revista con su foto, ella al lado de Alejandro. El titular decía: el heredero perdido de Ruiz Motors aparece en Tijuana con una misteriosa mecánica. El mundo se le cayó encima. El resto del día fue un caos. Llamadas, miradas raras, clientes que cancelaban sus citas. Don Manuel la apartó. ¿Qué está pasando? ¿Quién es ese tipo? Clara no sabía qué responder. No sabía si gritar o salir corriendo. Esperó que Alejandro apareciera, pero no lo hizo. Tamasitayo. Cayó la noche. Clara llegó a su casa hecha polvo. Su abuela dormía. Encendió el televisor solo para distraerse, pero lo primero que vio fue el rostro de Alejandro en un noticiero. Alejandro Ruiz reaparece tras semanas de ausencia. Fuentes cercanas afirman que ha estado en Tijuana, acompañado por una mujer local. Clara apagó todo. Al día siguiente, fue ella quien llegó temprano al taller. Esperó. Y finalmente, Alejandro apareció. ¿Tú sabías que esto iba a pasar?, preguntó ella sin saludarlo siquiera. No, juro que no. Entonces, ¿por qué no me dijiste quién eras? Alejandro guardó silencio. ¿Tanto te costaba decirme la verdad? Tenía miedo de que me trataras distinto. Quería que me conocieras como soy. Pues qué lástima. Porque ahora no sé quién eres, ni quiero saberlo. Clara no regresó al taller al día siguiente. Don Manuel intentó llamarla, pero no contestó. Pasaron 3 días sin noticias. Alejandro seguía yendo, limpiando piezas que nadie le pedía limpiar, intentando concentrarse entre chismes, miradas y susurros. ¿Y la muchacha?, preguntó un cliente viejo, cruzando los brazos mientras esperaba. Está enferma, respondió Alejandro sin levantar la vista. Mentira. Sabía que no estaba enferma, sabía que no quería verlo, y no la culpaba. Esa misma tarde, decidió ir a buscarla. Caminó hasta la casa donde ella vivía, una construcción baja y humilde con una jardinera seca en la entrada. Tocó la puerta. 1 vez, 2 veces. La que abrió fue doña Eloísa. Tenía una bata color crema y la cara hinchada de sueño. ¿Busca a Clara? Sí, señora. Soy Alejandro, un amigo de... Ella no quiere hablar con nadie. Entiendo, pero solo quiero... ¿Usted es el de las noticias? Él tragó saliva.
Sí. Entonces váyase. La mujer cerró la puerta sin gritar, sin insultar, solo con cansancio. Alejandro se quedó unos segundos más ahí parado, viendo la madera desgastada. Luego se fue, con las manos en los bolsillos. Hash. Esa noche, Alejandro llamó a su abogado. ¿Qué tienes? Todo. La firma en el contrato de venta de la planta no coincide con la original. Esteban falsificó tu autorización. ¿Estás seguro? Sí, lo suficiente para armar un caso. Alejandro colgó y prendió un cigarro. Estaba fuera del negocio desde hacía casi 3 meses. Todo ese tiempo había fingido que no le importaba, pero sí le importaba, y ahora tenía la oportunidad de recuperar lo que le habían quitado. Mandó un mensaje a su abogado. Hazlo oficial. Vamos por todo. Después escribió otro mensaje. Clara, sé que no tengo derecho a pedir nada, pero quiero que sepas que nunca quise lastimarte. Todo lo que viví contigo fue real. Perdón. Nunca recibió respuesta. 2 semanas después, Clara regresó al taller. Ya no llevaba el overol de antes. Traía jeans, una camiseta simple y la cara apagada. Don Manuel se acercó con cuidado. Pensé que ya no volverías. Vine a recoger mis cosas, dijo ella sin emoción. No quiero que los clientes me miren como bicho raro. Ya estuvo. ¿Y vas a dejar de hacer esto?, preguntó el viejo con un dejo de tristeza. Por ahora. Se metió al fondo. Recogió su caja de herramientas y su chamarra. Al salir, vio que Alejandro estaba del otro lado del taller, parado, esperando. No dijo nada. No se movió. Clara lo miró por un segundo. Luego pasó de largo. «Clara», dijo él sin levantar la voz. Ella se detuvo, de espaldas. «Esteban falsificó mi firma. Vendió la planta sin permiso. Voy a pelear por lo que es mío. Suerte con eso. No es solo por la empresa. Es por mi padre, por lo que construimos juntos, por mí. No sé qué quieres que diga». «Nada. Solo quería que lo supieras». Ella no respondió y siguió caminando hasta desaparecer por la esquina. Unos días después, Alejandro aceptó una entrevista en vivo. Se sentó frente a una cámara, sin traje ni corbata. Solo una camisa azul y los ojos cansados. He estado fuera porque necesitaba entender qué pasó con mi familia, con mi empresa, con mi vida. Y en ese tiempo conocí a alguien que me hizo ver el mundo de otra forma. La conductora quiso interrumpir, pero él siguió. No vine a hablar de negocios. Vine a hablar de lo que se pierde cuando uno solo vive para ganar. Perdí gente importante. Y no me refiero a empresarios ni accionistas. Me refiero a alguien que me enseñó que no todo se compra, ni se aparenta. El video se viralizó. No por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. Sincero, directo, diferente. Clara lo vio desde su celular sola en la cocina. No lloró, pero tampoco pudo dejar de pensar en sus palabras. Esa noche, doña Eloísa se le acercó mientras lavaba los platos. Ese muchacho vino otra vez. ¿Cuándo? Hoy. No tocó. Solo dejó esto en la reja. Era una carta, escrita a mano. Clara la guardó sin abrirla. Pasaron 2 días. Al tercer día, Clara se levantó temprano, se puso su viejo overol y salió sin decir nada. No fue al taller, fue al cementerio. Su abuela había muerto esa madrugada. Silenciosa, tranquila. No hubo velorio, solo una misa pequeña. Alejandro llegó al final, parado al fondo, sin interrumpir. Cuando Clara lo vio, no se acercó, tampoco lo echó, solo lo dejó estar. Por primera vez entendió que a veces el silencio es suficiente. El sol pegaba con fuerza sobre el panteón. No había mucha gente, solo Clara, 2 vecinas de su abuela y un sacerdote con voz ronca. Alejandro se quedó a lo lejos, entre los cipreses, con un ramo de flores que no se atrevió a entregar. Clara no lloraba, no en público. Sostenía el borde del suéter de su abuela entre las manos, como si fuera una cuerda que aún no quería soltar. Cuando terminó la ceremonia, agradeció en voz baja a quienes asistieron y caminó sola hasta el auto. Alejandro la seguía con la mirada, sin moverse. Ella lo notó. «¿Vienes a dar el pésame o a arreglar tu conciencia?», dijo sin mirarlo, abriendo la puerta del carro. «Solo vine a acompañarte». En silencio. «Ya lo hiciste, gracias». «Clara»,
No hagas esto más difícil. Alejandro bajó la vista, tragó saliva, le ofreció las flores, sin hablar. Clara las tomó no por él, sino por lo que representaban. Mi abuela siempre decía que a la gente hay que perdonarla, pero no necesariamente dejarla entrar otra vez, dijo ella. A veces hay que cerrar la puerta con cariño. Yo no quiero que me perdones. Solo quería estar aquí. Entonces ya puedes irte en paz. Alejandro asintió y dio media vuelta. Caminó despacio, sintiendo que cada paso lo alejaba de algo que nunca terminó de tener. Tolstifas. Esa noche Clara guardó las herramientas de su abuela. La bata, los lentes, los remedios, todo en una caja. La casa se sentía más vacía que nunca. No sabía qué haría ahora. Ya no tenía a quién cuidar. Ya no tenía razones para quedarse. Encendió la televisión solo por ruido. Y ahí estaba él. Otra vez. Alejandro Ruiz gana batalla legal contra su hermano Esteban y recupera el control de Ruiz Motors tras comprobarse falsificación de documentos. Mostraban imágenes de Alejandro saliendo del juzgado. Serio, sin sonreír. Al lado su abogado daba declaraciones. Nada de lujos, nada de arrogancia. Clara apagó la televisión. Se quedó sentada en la sala oscura, con los brazos cruzados y los ojos secos. Pensó en su taller, en las risas entre motores, en las tardes de trabajo donde Alejandro era solo el nuevo, no el millonario, no el heredero, solo alguien que barría y preguntaba. Pensó en las manos de él, llenas de grasa, en su torpeza al usar una llave inglesa, en cómo la miraba sin querer decir nada, y en cómo eso la hizo sentir vista por primera vez en años. Abrió el cajón y sacó la carta que había ignorado. La rompió al borde. Empezó a leer. No espero que me creas, ni que me busques. Solo quería decirte que lo que viví contigo fue lo más real que me ha pasado en mucho tiempo. No sabía que aún quedaban personas como tú. Y si algún día decides comenzar algo nuevo, ahí estaré. No como empresario, no como nadie importante, solo como yo. La volvió a guardar. Chacón. 3 semanas después, Clara viajó a Guadalajara. Tomó un autobús barato y cargó solo una mochila. Iba sin plan. Solo sabía que tenía que empezar de nuevo en otro lugar, lejos de los recuerdos. Buscó una pensión barata. Recorrió algunas calles. Entró a un par de talleres preguntando si necesitaban ayudante. Nada. Hasta que un día, en una esquina olvidada del barrio industrial, vio un local con un cartel pegado con cinta. Se renta taller. Pocos requisitos. El portón estaba oxidado, el interior vacío. Llamó. Nadie contestó. Dejó un mensaje en el número del anuncio. Horas más tarde recibió respuesta. Le ofrecían un trato accesible, con opción de pagar en cuotas. ¿Y quién es el dueño del local?, preguntó Clara, por teléfono. Empresa privada, señora. No tenemos nombre público. ¿Le interesa? Ella dudó. Luego aceptó. Al día siguiente firmó el contrato. El papel tenía un sello en la esquina. A.R. Holdings. Clara sonrió sola. No dijo nada. No llamó a nadie. Compró herramientas de segunda mano. Pintó las paredes con sus propias manos. Abrió las puertas al público con un letrero improvisado. Taller Clara. El primer cliente llegó en bicicleta. Luego un señor con una camioneta vieja. Después, un joven con moto. Poco a poco, sin prisa, sin ruido. Una tarde, mientras ajustaba los frenos de un sedán, escuchó una voz detrás de ella. ¿Hacen alineación también? Se levantó despacio. Ahí estaba Alejandro, con una camiseta gris y la misma cara de siempre. Sin corbata, sin prensa, sin adornos. ¿Qué haces aquí? Pasaba por la zona y vi el letrero. Me gustó el nombre. No tengo tiempo para juegos. No vine a jugar. ¿Entonces? Entonces vine a decirte que sigo siendo el mismo, y que si ahora tú tienes un taller, quiero ser tu cliente. Clara se cruzó de brazos. Lo miró sin decir nada. Luego caminó hacia la entrada, levantó el portón oxidado y señaló el interior. Estás en tu taller. Pasa. El portón crujió al cerrarse detrás de Alejandro. Clara caminó directo hacia la mesa de trabajo sin mirarlo más de la cuenta. Él no dijo nada. Solo la observó mientras ella se ponía los guantes y tomaba una llave inglesa. Traje el coche. Está afuera, dijo él.
Déjalo ahí, ahorita lo reviso. El silencio se instaló entre los dos. Pero no era incómodo, era nuevo, cauteloso, como si cada palabra debiera pesarse antes de salir. Alejandro se agachó para revisar una caja de herramientas. ¿Tú organizaste todo esto sola? Sí. No tenía a quién pedirle ayuda. Te quedó bien. Gracias. Volvieron a quedar en silencio. Clara seguía concentrada en el coche frente a ella, pero su mente estaba en otra parte. En él, en cómo había aparecido justo cuando ya no esperaba nada, en el sello del contrato de renta, en el tiempo que había pasado sin decirse todo. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó de pronto sin levantar la vista. ¿Qué? Lo del taller. Sabías que era mío. Sabías que yo iba a saber. Quería darte algo, pero sin imponerte nada. Solo abrir una puerta. ¿Y si no la abría, qué? Entonces me iba tranquilo, sabiendo que al menos lo intenté bien. Clara dejó la herramienta sobre la mesa. No necesitaba que me regalaras nada. Lo que me dolió no fue tu apellido. Fue sentir que yo era parte de otro juego tuyo. Nunca lo fuiste, lo juro. No supe cómo explicarte lo que pasaba conmigo, con mi familia, con la empresa. Me estaba cayendo todo encima. Ella lo miró por fin. ¿Y ahora? Ahora la recuperé. Toda. Alejandro se sentó en un banco, se quitó la gorra y la dejó sobre la rodilla. Mi papá fundó Ruiz Motors con las uñas. Era mecánico como tú, como yo lo fui por un rato. Me enseñó a respetar el trabajo de la gente. Pero con el tiempo, todo se volvió números, trajes, juntas. Esteban se aprovechó de eso. Me quiso borrar, pero ya no. ¿Qué hiciste? Probé que falsificó mi firma, que vendió sin autorización. Gané el juicio. Volví a ser dueño. ¿Y qué vas a hacer con todo eso? Reestructurar, cambiar la cultura desde adentro. Menos arrogancia, más verdad. Ya no quiero gente que finge que todo está bien. Quiero gente que diga lo que piensa. Como tú. Clara respiró hondo. ¿Y qué quieres de mí? Nada que tú no quieras dar. Ella sonrió apenas volviendo la vista al motor. Lo bueno es que ya sabes lavar filtros, y alinear frenos, y barrer el taller. Eso aún lo hago mal. Ambos rieron. Por fin. Gino. Esa semana, Alejandro volvió cada tarde. No hablaban mucho. Clara lo ponía a trabajar como a cualquiera. Revisaba motores, acomodaba piezas, anotaba citas. Algunos clientes empezaron a reconocerlo. ¿No es ese el de la tele? Se parece, pero no creo que ande aquí. Alejandro no corregía a nadie. Solo bajaba la cabeza y seguía. Su lugar estaba ahí, en ese rincón con olor a gasolina y grasa. Una noche, mientras cerraban el portón, Clara se detuvo junto a él. Mi abuela siempre me decía que cuando uno encuentra algo real no debe correr, pero tampoco debe aferrarse a lo que no funciona. Alejandro esperó en silencio. Lo que viví contigo fue raro. Bueno, pero raro. Me desarmó todo. A mí también. No sé si estamos listos para algo, pero si tú quieres quedarte sin disfraces, aquí hay espacio. Alejandro no respondió. Solo asintió y se quedó junto a ella, viendo cómo caía la tarde. Shash. Días después, Alejandro tuvo una reunión con el nuevo consejo de Ruiz Motors. En vez de traje, llegó con camisa remangada y barba de 2 días. Los directivos lo miraron con sorpresa. A partir de ahora, las decisiones operativas se consultarán con la base. Mecánicos, supervisores, jefes de taller. Ellos tienen la última palabra, dijo firme. ¿Está seguro, señor Ruiz? Completamente. Quiero que esta empresa se parezca más al hombre que la fundó, y menos a los que intentaron robarla. Firmó los cambios. Salió sin dar entrevistas. Volvió al taller de Clara esa misma tarde. Ella lo esperaba con una bandeja de tacos envuelta en papel aluminio. Hoy no hay trabajo pesado, solo comida. Y yo que venía listo para alinear la camioneta. Mañana. Se sentaron en el piso, en la entrada del taller, comiendo juntos sin decir mucho. Alejandro la miró de reojo. ¿Puedo preguntarte algo? Depende. ¿Tú me crees ahora? Clara lo miró directo a los ojos. Sí, pero más que creerte, te veo. Y eso vale más. El letrero de taller Clara seguía colgado de forma improvisada, hecho con pintura negra sobre una tabla blanca que había encontrado en un terreno baldío.
pero a pesar de su sencillez, ya era conocido en la zona. La gente llegaba recomendada, algunos por curiosidad, otros por necesidad. Todos se iban hablando bien del servicio y del trato directo que Clara ofrecía sin rodeos. Alejandro había dejado de ser visitante y se convirtió en parte del equipo. No cobraba, no daba órdenes, solo trabajaba. Se levantaba temprano, barría el frente, preparaba café y se ponía los guantes con la misma disposición de cualquier aprendiz. Clara lo observaba sin decirlo, pero notaba cada pequeño cambio. Él ya no hablaba de cifras ni de contratos. Hablaba de bujías, de presión de aceite, de motores desgastados y de clientes exigentes. Una tarde, mientras terminaban de cerrar el capó de una vieja camioneta Ford, Clara lo llamó por su nombre completo. Alejandro Ruiz. ¿Qué hice ahora? Nada, solo... Me gusta cómo suena, así, completo, sin esconder nada. Alejandro la miró con media sonrisa. Tú sabes que en otro tiempo jamás me hubieran dejado tocar una herramienta. ¿Y eso te molesta? Al contrario, me libera. ¿Y tus socios, tu mundo de corbatas y sillones de cuero? Siguen allá, pero yo ya no estoy en ese mundo. Estoy en este. No tienes que probarme nada, Alejandro. No lo hago por ti, lo hago por mí. Clara asintió, pero no dijo más. El fin de semana siguiente, un cliente llegó con un coche de lujo, reluciente, con vidrios polarizados. Se bajó un hombre de unos 50 años, elegante, con mirada fría. No era alguien del barrio. ¿Aquí arreglan autos importados?, preguntó, mirando con escepticismo el letrero improvisado. Aquí arreglamos lo que tenga motor, respondió Clara, limpiándose las manos. ¿Qué necesita? Ruido en la dirección. Vibración extraña al girar. Déjelo. Le hacemos diagnóstico y le avisamos. El hombre pareció dudar, pero al ver a Alejandro salir del taller con una caja de herramientas, lo reconoció. ¿Alejandro? Hola, Óscar, dijo él sin emoción. ¿Qué haces aquí? Trabajando. ¿En este lugar? Sí. Óscar se acercó, desconcertado. ¿Estás bien? ¿Te pasó algo? Estoy mejor que nunca. ¿Y esto qué es? ¿Un experimento? Una fase. Es mi vida. Óscar miró a Clara, luego al taller, luego de nuevo a Alejandro. Hablamos después, dijo subiendo al coche y yéndose sin decir más. Clara lo miró, cruzada de brazos. ¿Quién era? Un viejo socio, de los que creen que vales por lo que llevas puesto. ¿Y eso te molesta? Antes sí, hoy me da risa. Hey, sí, esa noche, Alejandro cocinó en el pequeño departamento que alquilaba a unas calles del taller. Clara llegó con una bolsa de tortillas y una cerveza. ¿Sabes qué me preguntó hoy don Lucho, el de la panadería? ¿Qué? Si tú y yo éramos pareja. Alejandro sirvió la carne sobre los platos y la miró con interés. ¿Y qué le dijiste? Que todavía no lo sabía. Él soltó una risa. ¿Y ahora ya lo sabes? Clara se encogió de hombros tomando un trago de cerveza. Creo que sí. Alejandro dejó el tenedor y se quedó mirándola. No quiero prometer cosas que no sé si puedo cumplir. Solo sé que contigo todo me sabe diferente. Que nada me hace más feliz que estar contigo en el taller, arreglando cosas que nadie quiere tocar. Entonces estamos bien, dijo ella, sin promesas, solo pasos firmes. Escher. Pasaron las semanas. El taller empezó a ganar fama. Clara recibió una oferta para aparecer en una nota local sobre mujeres emprendedoras. Rechazó la entrevista, pero aceptó que tomaran una foto del taller. Alejandro quedó fuera del encuadre por decisión propia. Un día, mientras Clara organizaba unos papeles, recibió una carta sin remitente. Dentro había una nota corta y una copia de un documento, el contrato de venta de la planta norte de Ruiz Motors. Alejandro lo había anulado legalmente, pero no lo había contado. Para que sepas que todo lo que hice también fue en nombre de mi padre. Nunca olvidé de dónde vengo. Nunca olvidaré lo que tú me enseñaste. Ah. Clara guardó el documento en su caja fuerte, no por el papel, sino por lo que representaba. Ay. Una tarde, Alejandro llegó más tarde de lo usual. Llevaba una pequeña caja en la mano. ¿Qué traes ahí?, preguntó Clara. Una llave. ¿De qué? De la casa que compré a unas cuadras de aquí. Quiero que vengas a verla. No es grande, pero tiene un patio. ¿Y
Y me gustaría que consideraras vivir ahí conmigo, no como promesa, como decisión. Clara lo miró largo rato. Tomó la llave sin decir nada. Se la metió al bolsillo. Mañana la vemos. Hoy hay mucho trabajo. Alejandro sonrió. Perfecto, como debe ser. El día amaneció nublado, pero en el taller el ritmo era el de siempre. Motores rugiendo, herramientas chocando, música vieja sonando en una radio mal sintonizada. Clara revisaba una camioneta que llevaba días sin encender. Alejandro barría el piso, sin apuro, con la misma dedicación que si estuviera presentando una propuesta ante inversionistas. Había aprendido a amar ese espacio sin lujos, donde el esfuerzo valía más que los títulos. Hoy, después de cerrar, quiero que vengas conmigo a ver la casa, dijo él acercándose con una botella de agua. ¿Ya me vas a presionar?, respondió Clara, sin dejar de revisar los cables del motor. No, solo quiero que la conozcas, nada más. Está bien, respondió ella finalmente levantando la vista, pero no esperes que me mude mañana. No soy tan rápida como tú. No tengo prisa, dijo él. Ya te tengo cerca todos los días. Eso ya es un privilegio. Clara soltó una pequeña risa y volvió a su trabajo. Sí. Esa tarde, cuando cerraron el portón del taller, caminaron en silencio unas cuadras hasta llegar a una calle tranquila, con árboles pequeños y casas sencillas. Alejandro se detuvo frente a una de paredes blancas, con una reja verde y una pequeña jardinera en la entrada. «Es esta», dijo, sacando la llave del bolsillo. Clara no respondió, solo lo siguió. Adentro, la casa tenía 2 habitaciones, una sala modesta, una cocina aún por terminar y un patio al fondo con tierra seca y una manguera enrollada. Clara recorrió todo sin hablar, como si cada pared tuviera algo que decirle. «¿Y por qué esta casa?», preguntó al fin. «Porque está cerca del taller. Porque no es grande ni lujosa, pero es cómoda. Porque me gusta pensar que aquí podríamos empezar algo de verdad, sin escaparates, sin prensa, sin miedo». Clara se quedó un momento mirando el patio. «Podría plantar limones», dijo de pronto. «¿Limones?». A mi abuela le encantaban. Tenía uno en la casa que nunca dio fruto, pero lo regaba todos los días. «Entonces hay que tener uno aquí, aunque no dé fruto». Ambos rieron. Alejandro la observó con ternura, sabiendo que esas pequeñas frases eran su forma de decir sí, sin decirlo directamente. Haiu. Los días siguientes pasaron tranquilos. Clara seguía trabajando como siempre, aunque ahora Alejandro tenía una copia de la llave del portón y llegaba antes que ella. Desayunaban juntos en el taller, a veces con pan del día anterior, otras con tacos que él compraba en la esquina. Una mañana, mientras reparaban una dirección hidráulica, Clara lo miró fijamente. «Te tengo que preguntar algo. Dime, ¿no extrañas tu antigua vida?». Alejandro dejó la herramienta sobre la mesa. «A veces, pero no por lo que tenía, sino por lo que creía que era. Me gustaba sentir que tenía el control, que todo estaba en su lugar. Pero era mentira. Era un castillo de papel. ¿Y ahora? Ahora tengo las manos llenas de grasa, la espalda adolorida y el alma más tranquila». Clara asintió. Esa respuesta le bastaba. Un sábado, Alejandro llegó con un anuncio. Ruiz Motors abriría una pequeña planta de piezas recicladas en Tijuana, dando empleo a mecánicos locales, sin grandes marcas ni lujos. Sería un proyecto piloto, supervisado por él directamente. «¿Y qué esperas de mí?», preguntó Clara. «Nada. Solo quiero que sepas que esta decisión también tiene que ver contigo, porque aprendí que el verdadero valor no está en lo que vendes, sino en lo que construyes con los demás. ¿Y si sale mal? Entonces aprenderemos. ¿Y si sale bien? Entonces estarás más ocupada porque te voy a pedir que formes a los nuevos». Ella sonrió. «Acepto, pero no me pongas a dar discursos». «Jamás. Eso me toca a mí», respondió él, guiñándole el ojo. Una noche, mientras cenaban en la casa nueva, ya con cortinas puestas y un limonero recién plantado en el patio, Alejandro le tomó la mano. «No te voy a prometer finales felices, pero sí puedo prometerte un camino compartido, con días buenos y días pesados, con aceite en las uñas y tacos en la mesa. ¿Eso te basta?». Clara lo miró largo rato. «No necesito promesas, solo que estés cuando se te necesite y que no huyas cuando las cosas se pongan feas».
Eso te lo juro. Se abrazaron ahí mismo con la televisión encendida de fondo y los platos aún por lavar. Ash. Los meses pasaron. El taller creció. Contrataron a un joven aprendiz. La casa tuvo su primera pintura completa y el limonero, aunque pequeño, ya tenía hojas verdes nuevas. Un cliente nuevo llegó un día con un problema eléctrico complicado. Alejandro se agachó para revisar y el joven aprendiz preguntó: ¿Él es tu esposo? Clara lo pensó por un segundo. Todavía no. Pero sí. En lo importante, sí lo es. Alejandro la miró desde abajo del capó, con una sonrisa llena de gratitud. Estaban juntos, de pie, en tierra firme, sin máscaras, sin miedo. Era lunes por la mañana. El cielo estaba nublado, pero no había amenaza de lluvia. En el taller, Clara ajustaba una bujía mientras Alejandro anotaba citas en la libreta vieja que usaban como agenda. El joven aprendiz, Martín, barría sin mucha motivación, hasta que Clara lo miró de reojo. «Si vas a barrer con flojera, mejor ponte a aprender a revisar frenos», dijo sin levantar la voz. «Sí, jefa», respondió Martín, dejando la escoba a un lado. Alejandro soltó una carcajada. «Tiene tu carácter», comentó en voz baja mientras pasaba por detrás de Clara con una caja de herramientas. «Lo estoy entrenando», respondió ella con media sonrisa. «Igual que hice contigo». Alejandro fingió indignación. «Oye, yo fui un alumno ejemplar. Fuiste un desastre al principio. No sabías distinguir un filtro de aire de uno de aceite. Pero aprendí». «A la mala», remató ella guiñándole un ojo. La casa que compartían ya no era una promesa. Era una rutina sólida, tranquila, sin lujos pero llena de detalles pequeños que hablaban de complicidad. Clara seguía despertando temprano, revisando que las llaves estuvieran listas, preparando café con la misma olla de siempre. Alejandro salía antes que ella, pasaba por pan fresco, barría el frente y abría el taller sin que nadie se lo pidiera. El limonero del patio aún no daba frutos, pero cada día tenía más hojas. Clara lo regaba sin falta, como su abuela lo hacía con el que nunca floreció. Alejandro lo miraba desde la ventana cada mañana, en silencio. «¿Hoy tampoco?», preguntaba a veces. «Todavía no», respondía Clara, «pero lo hará. Todo llega a su tiempo». La planta de piezas recicladas de Ruiz Motors comenzó con 5 empleados. A los 6 meses ya eran 15. Clara ayudó en la capacitación técnica de los primeros mecánicos. Alejandro delegó la dirección a un excompañero de confianza, dejando claro que no iba a volver a los escritorios. Su lugar estaba en el taller. Un periodista local quiso entrevistarlos para una sección sobre negocios con impacto social. «¿Y ustedes cómo se conocieron?», preguntó el reportero, grabadora en mano. Clara levantó una ceja. «¿Quieres la versión oficial o la que nadie cree?». «La verdadera», dijo el hombre, emocionado. Él llegó con el coche muerto y cara de perdido. Pensé que era otro despistado más. No tenía idea de quién era. ¿Y después? Después mentí un rato», dijo Alejandro, interrumpiendo, «y ella casi me parte la cara cuando supo la verdad». «¿Y ahora?». Clara lo miró de lado, cruzando los brazos. «Ahora es el único que sabe preparar el café como me gusta, y el único que puede tocar mis herramientas sin que lo corra». Por las tardes, cuando el trabajo aflojaba, se sentaban afuera del taller a ver pasar los coches. A veces no hablaban, solo compartían el silencio. Otras veces recordaban momentos difíciles, como piezas de un motor que ya no duele, pero que no se puede olvidar. «A veces pienso en todo lo que pasó y no lo creo», dijo Alejandro una tarde. «¿Por qué?». «Porque no imaginaba que iba a encontrar mi lugar justo cuando lo había perdido todo». «No lo perdiste todo, solo te sacaron de donde no pertenecías». «¿Y tú? ¿Dónde sentías que pertenecías?». «Nunca en ningún lado, hasta que hice este taller, hasta que empezaste a venir todos los días sin pedir nada». Él le tomó la mano. «Quiero que sepas que, si algún día necesitas irte, yo voy contigo. Y si no quiero irme, entonces me quedo aquí, siempre». El día que el limonero dio su primer botón de flor, Clara salió corriendo al patio como si hubiera pasado un milagro. «¡Mira esto!», gritó, llamando a Alejandro. Él salió con el café aún en la mano. «¿Eso es?». «Sí, es una flor». Ambos se quedaron ahí mirando la rama como si fuera un trofeo.
Clara acarició la hoja con cuidado. Mi abuela estaría feliz. Seguro lo está, desde donde esté. ¿Sabes qué decía siempre? ¿Qué? Que nada que se haga con las manos puede salir mal si el corazón está limpio. Alejandro asintió. Entonces, este taller va a durar toda la vida. Sí. Un cartel nuevo colgaba sobre la entrada. Ya no era improvisado. Lo habían hecho juntos, letras firmes, fondo azul, y el nombre que ahora era parte del barrio. Taller Clara y Asociados. Algunos vecinos lo llamaban el taller de la pareja. Otros solo decían donde arreglan bien. Pero todos sabían que ahí no solo se reparaban motores, también se remendaban historias, se engrasaban pasados, se aflojaban viejas penas, y aunque a veces cerraban temprano, el taller en realidad nunca cerraba del todo. Porque mientras Clara y Alejandro siguieran de pie, trabajando codo a codo, riendo entre herramientas y silencios, el lugar seguiría vivo, como ese limonero en el patio, esperando, creciendo, floreciendo. ¿Te imaginabas que una historia que comenzó con un coche descompuesto terminaría con un amor verdadero forjado entre grasa, herramientas y segundas oportunidades? Si esta historia tocó tu corazón tanto como a nosotros al contarla, te invitamos a dejar tu comentario y contarnos qué fue lo que más te emocionó. ¿Fue la forma en que Clara se mantuvo firme? ¿O cómo Alejandro dejó atrás su mundo de lujos para empezar de nuevo desde lo real? No olvides darle like al video, compartirlo con alguien que necesite creer en los nuevos comienzos, y si aún no lo has hecho, suscribirte al canal para no perder más relatos como este. Nos encantaría saber desde qué país nos estás viendo. Escríbelo en los comentarios.